A ver, vamos a ver este tema, clasificación de la materia, parte 2. Chicos, clasificación de la materia, parte 2. A ver, vamos a ver. Dice, comprensión de la información. Completa. A la forma más sencilla de un espacio se denomina elemento químico. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Oh, sí, profe. ¿De la materia? Sí, de la materia. De la materia. Miren, muchachos, si yo tengo, por ejemplo, una gota de agua, ¿no? Una gota. Este es agua. Tenemos una gota de agua. En esta gota de agua hay millones, millones y millones de moléculas. Millones y millones de moléculas que ustedes no se podrán imaginar, ¿no? Es un revestimiento total. Una de ellas, una de esas moléculas está conformada por 3 átomos, ¿no? 3 átomos. Yo puedo decir que tenemos un átomo que es el oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene una molécula de agua? ¿Saben? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? 4. ¿4? Uno. A ver, por ahí, ¿alguien más? ¿El Uno, agua no era 2? ¿2 qué? Uno, profe. ¿2 qué, chicos? Ustedes han visto que la molécula es H2O. ¿Estamos o no estamos? Eso, Sí. grábense, ¿ah? Eso ya ustedes lo deben de conocer. Pero el oxígeno tiene un 1 y el hidrógeno tiene un 2. ¿Qué significa? Que el oxígeno tiene un átomo y el hidrógeno tiene 2 átomos. Obviamente, el hidrógeno es el más pequeño. Ahí está. Es el más pequeño. Acá tenemos un hidrógeno. Un hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno. Ahí está. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto es una molécula de agua. ¿Ya? Esta es una molécula de agua. Pregunta, ¿cuántos átomos hay total en una molécula de agua? Dos. ¿Seguro hay 2 átomos en total de agua 3. en una molécula?
Hay tres, pues. Hay Profe, hay dos átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno. Si nosotros sumamos, ¿cuánto hay? Hay tres átomos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí una pregunta, muchachos? Ya, entonces hay tres átomos. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que forman tres átomos. Y todo esto es una molécula de agua. ¿Ya? Es una molécula de agua. ¿Qué pasaría si yo los separo los tres átomos? ¿Qué tendría si yo los separo esos tres átomos? Tengo un átomo de hidrógeno. Ahí tengo un átomo de hidrógeno. O sea, de los tres átomos que contiene el agua, le quito uno y tengo un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, en la tabla periódica, ¿no? Recuerden, chicos, que ya les dije que para la próxima semana quiero que ustedes ya tengan sus tablas. Tiene un electrón y tiene un núcleo. Ese es el átomo. Y este átomo es un elemento químico. Este es un elemento químico. ¿Y cuál sería el elemento químico? El hidrógeno. Este es un elemento químico que se llama hidrógeno. Y este elemento químico es la forma más sencilla de la materia. ¿Ya, chicos? Es la forma más sencilla de la materia. ¿Y de qué materia estamos hablando? De un objeto cualquiera. Puede ser una gota de agua, puede ser un pedazo de papel, puede ser un vidrio, un pedazo de madera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen millones y millones de moléculas y cada molécula tiene una cantidad determinada de átomos. En este caso, en una gota de agua, extraemos una molécula de ellas. Esta molécula está conformada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, que serían en total tres átomos. De los tres átomos voy a extraer un átomo de hidrógeno. Al extraer el átomo de hidrógeno, ¿cuál es mi conclusión? Que ese átomo sería la forma más sencilla de establecer la materia y por lo tanto es un elemento químico. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? ¿O hay dudas? sí, profe, todo está bien. ¿Todo está bien? A ver, seguimos. 2. Dice, el átomo es una porción muy pequeña de materia que conserva las propiedades de un... A ver, ¿qué sería ahí? Elemento químico. Eh, Elemento químico. A ver. Nosotros vamos a observar una porción de materia. Por ejemplo, nosotros tenemos un pedazo de madera. Esta es una madera. Acá la ponemos. Madera. Ahí está. A ese pedazo de madera lo vamos a triturar. Lo vamos a hacer pedacitos. Muy pedacitos lo vamos a hacer. ¿Ya? Pequeñitos. Entonces, de esto extraemos un pedacito. De repente en la carpintería cae una viruta, ¿no? Esas pequeñitas, ¿no? ¿Y qué sería esto? Esto sería partícula. Esto sería una partícula. En realidad,
el pedazo de madera la puede mover. La partícula también la puede mover, ¿no? Porque un pedacito de ella sí se puede ver. Y si cogemos una lupa, con mayor razón la vemos. A esa partícula le extraemos un pedacito pequeño que ya no se puede ver, a menos que tengas un microscopio. De repente ahí puedes ver, ¿no? A este pedacito se va a llamar molécula, que es la que les enseñé sobre el caso del agua. Y de esta molécula lo dividimos más y extraemos un átomo. Un átomo. Extraemos un átomo. Por ejemplo, el carbono, ¿no? ¿Cuál es el elemento, cuál es el símbolo del carbono? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? ¿Ah? C. Profe. Ya, C. Entonces, la C es el carbono. Y el carbono es un átomo formado por 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones, ¿no? Y eso sería un pedazo o una porción mínima, porque este es algo mínimo, muchachos. Es mínimo en la división, es mínimo. De lo que nosotros le hemos extraído de un pedazo de madera, hemos obtenido un mínimo que sería un átomo. Sería un átomo. ¿Ya, muchachos? Entonces, el átomo es una porción muy pequeña de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Muy bien. De un elemento químico. ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Quedó claro? Luciana, ¿entendiste? Sí, profesor, yo le dije hace rato elemento. Allá. Bien. 3. Los átomos de un elemento químico tienen masas, ¿qué? Iguales. Los átomos, ¿cómo dicen? Iguales. Los átomos de un elemento químico tienen masas iguales, ¿seguro? Sí, profesor, es iguales. Es iguales. A ver, muchachos. A ver, vamos a discutir esto. Profesor, lo que está ahí estaba en el tema anterior en las preguntas. Claro, a ver. Nosotros tenemos un núcleo donde hay protones, hay neutrones y están los electrones girando a grandes velocidades. ¿Estamos? Los electrones están girando y girando y girando sin cansancio. Ahí está, están girando. Pero hay entre el protón, el neutrón y el electrón, ¿cuál de los tres se considera una masa nula? ¿Cuál de ellas? En realidad es una masa pequeñita, demasiado pequeñita que los químicos han dicho que mejor lo consideramos cero. ¿Cuál sería? ¿De cuál estamos hablando? ¿Del protón, del neutrón o del electrón? Neutrón. ¿Neutrón? ¿Seguro? Ahí no. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Yo les expliqué la clase anterior. Yo les expliqué. Inclusive El les del dije... centro, el del centro, ¿El cuál? el del centro. ¿Electrón? ¿Así?
o neutrón? Electrón. Electrón, pues. El electrón se considera nula. Su masa es tan pequeña que los químicos dicen, mejor lo consideramos masa nula, ¿no? Pero entonces lo que quedamos es el protón y el neutrón. Entonces la masa, ¿qué va a ser igual? A protones más neutrones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mismo elemento, escuchen bien, cuando hablamos de un mismo elemento, entonces las masas, los protones, los neutrones y los electrones son iguales. Iguales. Por ejemplo, el átomo de carbono. Si yo tengo muchos carbonos, bueno, son iguales. ¿Ya? Ya después vamos a hablar que son isótopos y ahí nos vamos a dar cuenta que ahí dicen lo contrario. Pero por el momento consideramos iguales. Pero si yo tengo un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, ¿serán iguales o diferentes? A ver qué me dicen. A ver qué dicen. Las masas de un hidrógeno y un oxígeno. Un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Serán iguales las masas? A ver, respóndeme. Estoy esperando. ¿Cuál sería, muchachos? Muchachos, respondan. Desiguales. ¿Son iguales o desiguales? Desiguales, profe. Son desiguales, pues claro, son diferentes. Un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, sus masas son diferentes. Claro, pues. La masa del oxígeno tiene 16 y la masa del hidrógeno tiene 1. ¿Ven? 16 contra 1 está muy lejos. O sea, significa que la masa del hidrógeno es pequeñita y la masa del oxígeno es grande. Pero entre el hidrógeno y el oxígeno, a pesar que el hidrógeno es pequeño, pero el hidrógeno es más peligroso. ¿Ven? La bomba de hidrógeno. ¿Ustedes han escuchado la bomba de hidrógeno? Es peligrosa. Claro, es peligrosa. La bomba de hidrógeno. Cada átomo tiene diferente dimensión. Ahora, nuestra pregunta 3. Los átomos de un mismo elemento químico tienen masas iguales. Ahí sí serían masas iguales. Pero no nos dicen así. A nosotros nos dicen los átomos de un elemento químico, ¿no? De un elemento químico tienen masas diferentes, sería. Pero como nosotros nos guiamos de nuestro librito, entonces nosotros vamos a decir que son iguales. ¿Ya, muchachos? Iguales. Ahí pueden apuntar. Eso quiero que ustedes aprendan. Ustedes son expertos en esto. Bueno, esto lo voy a Profe, le borrar. puse una respuesta. Profe, le puse una respuesta. Claro. A ver, la 4. La 4 la respondieron. Las moléculas es uno o más átomos unidos por un enlace covalente. ¿Qué cosa es un enlace covalente? ¿Saben? Yo acá quiero que aprendan bastante No sé, química. profe. No, la verdad, profe, no sé. Claro, ustedes escriben porque ven el libro, ¿no? Pero no saben qué cosa es un enlace covalente. Bueno, y les voy a adelantar algo, porque esto les van a enseñar cuando estén en tercero de secundaria. Ahí les van a enseñar esto, enlaces. A ver, miren, no todos los átomos se unen para formar moléculas, se unen no iguales unos con otros. Por ejemplo, la molécula del agua
y la molécula de la gasolina, por ejemplo, ¿no? La molécula del agua, la molécula de la gasolina, la molécula del alcohol, ¿no? Etcétera. Todos no tienen el mismo enlace. No tienen. Unos son diferentes a otros. Unos se enlazan diferentes a otros, ¿no? Y nosotros, ¿no? Nosotros vamos a estudiar ya cuando estemos en tercero y secundaria. Pero le voy a explicar qué cosa es un enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Miren, la palabra co significa compartir. ¿Está, muchachos? Significa compartir. Ahí está. A ver, voy a hacer un poquito grandecito para que se vea. Ahí está. La palabra covalente significa compartir. ¿Sí, chicos? Ahí está. Eso es lo que significa compartir. Todo. Cop significa compartir. Valente significa valencia. ¿Ya? Valente significa valencia. Y cuando nosotros hablamos de valencia, estamos hablando de electrones. ¿Ya, muchachos? Electrones. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo dos átomos. Tengo dos átomos. Uno que se llama sodio. ¿Cuál es el símbolo del sodio? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el símbolo de sodio? El Na, profe. Muy bien, Na. El sodio, nuestro amigo sodio, tiene muchas capas, pero la última capa, ¿no? La última capa tiene un electrón. Ahí está. Acá está el electrón. ¿Ya, chicos? Luego tenemos otro, ¿no? Otro, le vamos a llamar cloro. Cloro, Cl, el cloro. Entonces el cloro también tiene su última capa. También tiene su última capa, pero este clorito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. ¿Ah, chicos? El cloro tiene 7 electrones. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando se produce una unión, esa unión está conformada siempre. ¿Ya, chicos? Acuérdense y apréndense porque esto le va a servir hasta el próximo año e inclusive en tercero secundaria. ¿Ya? Siempre va a ser un total de 8 electrones, siempre. Así va a ser, muchachos. Siempre va a ser 8 electrones. Por lo tanto, el sodio tiene 1. Le falta 7. Al cloro tiene 7, le falta 1. O sea, no están completas todos sus 8 electrones. No están completos. Entonces, ¿qué hacen? El sodio y el cloro se van a unir. Se van a unir.
se van a unir, o sea, mejor dicho, van a, ¿qué van a? Compartir. ¿Estamos o no estamos? O sea, el sodio va a compartir su electrón al cloro. Ahora sí, ambos, ¿cuántos electrones tendrían? ¿Cuántos electrones tendrían? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos electrones tendrían? En total. ¿Mm? El sodio comparte su electrón. Tendrían 8. 8, pues. Entonces, cuando llegaron a 8 electrones compartidos, porque esa es la ley general, ¿no? Ese le llaman la regla del octeto. Cuando ya cumplieron sus 8 electrones, entonces ya se produjo un enlace. Entonces, ¿qué significa la palabra co? Compartir. El sodio comparte al cloro. Es lo mismo, por ejemplo, que uno de ustedes tengan 2 hamburguesas, ¿no? Tienen 2 hamburguesas y uno lo comparte con su compañero. ¿No es cierto? Lo comparte con su compañero. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás compartiendo. ¿Qué estás compartiendo? Estás compartiendo tu hamburguesa. ¿Sí? Entonces, ese se llama compartir. En los átomos comparten los electrones. Hay otros átomos, ¿no? Hay otros átomos que comparten. Uno no es el que aporta todo, sino también uno aporta un átomo, un electrón, y el otro también otro electrón. También sucede otro tipo de enlace. O sea, hay enlaces que comparten un átomo. Hay otros que comparten 2. Uno cada uno. ¿No es cierto? Es similar, por ejemplo, cuando ustedes hacen un compartir en el aula, ¿no? En el salón. Muchachos, vamos a hacer un compartir. Ya pues, ya, a Sebastián que traiga chisitos. Luciana que traiga gaseosa, ¿no? Juan que traiga gelatina, ¿no? Así. Y todos, cada uno trae sus cosas y comparten. Así sucede con estos átomos. Hay átomos que cada uno comparte sus electrones y forma un enlace. Ese se llama compartir, o sea, covalente, porque comparte los electrones. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesor. Ese se llama covalente, ¿ya? Ese se llama... Chicos, covalente. Enlace covalente, porque comparten sus electrones. ¿Quedó claro? A ver, Luciana, ¿quedó claro? Las Lucianas, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ya, digo hacer preguntas, ¿ah? El siguiente. El núcleo de un átomo tiene protones, ¿sí? Electrones. El núcleo. Neutrones. Neutrones, pues. ¿No eran electrones? El electrón era lo que estaba afuera. A ver, por acá ya lo borré el dibujito. A ver, Luciana. Luciana. A ver, el núcleo hemos dicho que contiene protones que tienen carga, ¿qué? ¿Qué carga tienen los protones? Positiva y los electrones negativa. ¿No? ¿Y los neutrones tienen carga? No. No tiene, pues. ¿Por qué lo dices con duda? No tienes. Esto es el núcleo. Esto es el núcleo. Pero, ¿dónde En la está? zona electrónica estaban, ¿no? Los electrones. Claro, pues. Están girando, Están girando los electrones a grandes Estaban afuera. velocidades. Así. Es igualito, por ejemplo, el Sol, ¿no? El Sol
Luego viene un planeta que gira alrededor del Sol. ¿Cómo se llama el primer planeta que gira alrededor del Sol? Mercurio. Ah, Mercurio. 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 Luego viene otro planeta que gira alrededor del Sol. ¿Cómo se llama el siguiente? Venus. Venus, muy bien. Sí saben, estos chicos, son campeones. El profesor Ángelo debería estar contento. Luego viene otro que gira alrededor del Sol. ¿Quién es? El planeta Tierra. El planeta azul, ¿no es cierto? Ahí está, ahí estamos nosotros, ahí estamos viviendo. Ahí, ¿quién vive ahí? Ahí está Adaya, está Sebastián, está Juan, está el profesor Eduardo, ahí están todos, ¿ve? ¿No? A ver, uno más. Y por acá gira Marte. otro planeta, un poquito más grandecito, ¿no? ¿Quién sigue? Marte. Marte, ¿no? Y así sucesivamente. Unos con otros están girando, girando y girando alrededor del Sol. ¿Y el Sol cuál sería? El núcleo. ¿Ven? El núcleo sería. Entonces los planetas son como los electrones. Muy bien, así es. Así es, son como los electrones, ¿no? En el Sol sería el núcleo. Es casi parecido al átomo, así. Aunque, así como el átomo, el núcleo tiene neutrones, el Sol tiene neutrinos. ¿Y qué hacen los neutrinos? Los neutrinos desintegran una energía radiactiva. Por eso que estos neutrinos, cuando chocan unos con otros, eliminan gran cantidad de energía. Por eso que el Sol nunca se va a apagar. Es bien difícil que el Sol se pierda. Así que, chicos, si ustedes escuchan por ahí que el Sol se va a perder, mentiras. El Sol no se va a perder. Porque los neutrinos son los que le dan vida a esa estrella gigante que corresponde a nuestro sistema planetario solar. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, ahora sí, no se olviden, ¿ah? Los electrones giran alrededor del núcleo. A ver, relaciones. Uy, está papayita. Y con la B y 2 con la A. La 1 con la B Y la y 2 con la A. el 2 con la A. Muy bien. Acá escriban, chicos, así, ¿ah? 1 con la C y 2 con la A. A ver, siguiente. ¿Cuál sería? ¿El primero con quién? El primero con la B. Con la B. El primero con la B. Y el segundo Con la Con la C, profe, con la C. D. con la C, pues, porque es átomo, pues. El hierro, el carbono, el aluminio, el nitrógeno, el oxígeno, todos son átomos. Ahora, el agua, el sulfuro, el carbonato, la sal, todos ellos son moléculas. ¿Ya, muchachos? Profesor, usted arriba ha puesto 1C. Sí, profe, era 1B. 1B, ya, me equivoqué. ya listo. Muchachos, lo dejamos ahí. Nos vemos a qué horas. A las 10, ¿sí? A Ahora. las 10:50.